Un fuerte mensaje le manda Tania Pastor a Norman Quijano, quien actualmente está huyendo de la justicia salvadoreña y pronto esperamos de que sea traído ante la justicia salvadoreña. Veamos este video hasta el final y si no estás suscrito, suscríbete. Somos la nueva generación. Sobre don Norman Quijano, el ahora imputado Norman Quijano, y su juramentación en el Parlacen, que si inmediatamente va a ser desaforado, no funciona así. Ya lo mencionaba anteriormente que hay un procedimiento que seguir, me parece que hablábamos del artículo 22 de la ley del Parlacen, de la ley de creación del Parlacen, y 29 y siguientes, si no me equivoco, del reglamento a esta ley, en el que tiene que hacerse una especie de mini antejuicio similar a lo que había en El Salvador, en donde todos votan, se conforma una mini comisión, y tampoco es tan sencillo, sobre todo si, como les mencioné en aquella ocasión, ahí hay un presidente y una vicepresidenta de otra nación del Parlacen que también están gozando de fuero y evadiendo en alguna medida los procesos penales que pudieran estar o deberían de estar enfrentando en sus propios países, como en República Dominicana. De forma que tampoco es tan sencilla la situación, porque bueno, en este momento yo imagino que los abogados defensores del señor Quijano han apelado sobre la medida de la detención. Pues está a ver si la Cámara confirma la orden de detención o si por el contrario tiene un criterio diferente y la anula. Eso está por verse. Lo que sí es cierto es que en realidad el fuero en El Salvador sigue siendo utilizado como un mecanismo de impunidad, y es bien difícil porque ya lo decía el actual ministro de Gobernación, es decir, no se podía hacer nada cuando el fiscal general saliente dice que ya se dio que ya salió del país el doctor Quijano, y entonces muchos cuestionaban, pero ¿por qué no se le detuvo antes? Si es que en realidad antes tenía fuero, es decir, el fuero se le acaba el propio 30 de abril. Pero él ya había salido porque él conocía esa situación y sabía que corría el riesgo de ser detenido además. Y también pues sabemos de las fugas de información que siempre se han dado en El Salvador, y que ahora hay un mecanismo en el cual personas que son funcionarios, esto es muy bueno, al salir del país se activa una alarma. De hecho, esa alarma es como en el tema del lavado de dinero y las personas políticamente expuestas, que en los bancos se despierta una alarma cuando hay transacciones financieras o cuando hay productos financieros adquiridos o cuando hay movimientos, es decir, cuando una persona que es políticamente expuesta, que ahí entran todos los funcionarios, en realidad ese tipo de alertas deberían de activarse en muchos aspectos en el país, porque definitivamente las personas tendrían derecho a saber que están haciendo transacciones con personas que en alguna medida o manejan los fondos o tienen decisión sobre el manejo de fondos. Pero bueno, eso es algo sobre lo que se puede avanzar todavía más, porque ya el hecho de que al salir del país se active una alerta cuando está saliendo un funcionario, como ahora se tiene y antes no se tenía, pues por lo menos hace más fácil el seguimiento en casos de extradiciones que sean necesarios. La extradición ya vieron que se tardó un año, la extradición del suegro de Funes, vamos a hablar de ese caso un momento. Y un año desde que fue detenido, no desde que la persona fue ordenada a su captura. Es decir, esos no son procesos muy sencillos que se resuelven de la noche a la mañana. También me decía alguien, ¿por qué no, si el salvadoreño puede tener una doble nacionalidad en Centroamérica, por qué no se extradita a Mauricio Funes si sigue siendo un salvadoreño? Me preguntaban. Y es que la Constitución en Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales. Precisamente esa fue la estrategia. Primero, dilatar todo lo posible, ganar tiempo con su condición de asilado político, para luego adquirir la nacionalidad express. Precisamente para evitar para evitar, en el caso de perder su condición de asilado, pues entonces pasar a ser ya un ciudadano que no puede ser extraditado. También entonces, esa es la situación. En el caso del suegro de Funes, este señor no tenía la condición de asilado. Entonces, cuando él decide viajar a Costa Rica o a Panamá, que iba a Panamá pero lo detienen en Costa Rica, en realidad él no gozaba de la condición de asilo, y la condición de asilo es en Nicaragua. Igual si hubiera salido, pues lo mismo habría sucedido. Entonces este señor
que es capturado allá por abril del 2019, que es decir, se entiende como que es captura, pero en realidad es una retención que hace el país con miras a la extradición para efectos de ser procesado en El Salvador, como de hecho estaba siendo reclamado en El Salvador. Este señor es acusado, como ya lo sabemos también, de participar en la trama de defraudación al Estado en el caso saqueo público. Siempre voy a decir que los nombres son etiquetantes, pero bueno, en ese caso donde se supone que hubo una defraudación de 351 millones de dólares. Yo voy a insistir en este punto. El caso Saca, que es donde yo estuve y conozco, la fiscalía fue incapaz de probar que fueron 301 millones exactos de gastos reservados ejecutados lo que fueron defraudados. De hecho, esa es una de las problemáticas que han generado más confusión a la hora de definir cuál va a ser la responsabilidad civil para que el imputado pueda optar a un beneficio carcelario como cualquier otro imputado. Entonces, ese desorden, esa idea en donde la fiscalía hace dos fiscalías, la fiscalía de Douglas Meléndez, que se cuelga esa medalla de condenar a un expresidente de la República, pero sin restitución de los fondos defraudados para El Salvador, pero que a nivel internacional funcionó muy bien, porque sienta un ejemplo en cuanto a los casos de corrupción, pero en realidad el beneficio fue para el señor Saca y para el fiscal general, porque la población no ganábamos nada con que estuviera 5 o 6 años detenido el señor, preso, cumpliendo una condena, si al final no hay restitución del dinero defraudado. Si supiéramos a ciencia cierta, si Fiscalía hubiera sido responsable de determinar la cantidad que a ciencia cierta ese señor defraudó de los gastos reservados en colaboración con muchas otras personas, pues sería diferente la situación. Entonces, en el caso Funes yo me atrevería a decir que es exactamente lo mismo. No es el monto total, sin embargo, sería muy responsable si la Fiscalía cambia el procedimiento en ese caso y logra determinar la cifra exacta por persona a la que va a tener que después responder en la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Todos sabemos que el expresidente Funes se cuidó bastante de no poner bienes a su nombre. Quizás fue el que mejor intentó cubrir todo su rastro y ahora dice de que solo hay de prueba contra él lo que puedan mencionar testigos criteriados, lo cual es falso. Siempre hay, ya hablábamos en alguna ocasión de la prueba de los indicios, de la prueba por indicios que luego se convierte en prueba indiciaria, es decir, cuando toda la prueba en su conjunto, cuando toda la prueba en su conjunto nos lleva a una única conclusión y no podemos entonces tener una convicción diferente de culpabilidad de una persona, pues entonces estamos hablando que también se puede condenar que eso fue manipulado en algún momento por el señor Funes, que el ex fiscal general o el ex jefe de lavado de dinero mencionó que no había prueba directa. Que no haya prueba directa no quiere decir que no pueda ser condenado con prueba indiciaria. Entonces es lo que estábamos hablando en ese momento. Y el suegro del señor Funes, en teoría habría sido uno de los testaferros y que ayudó a lavar en alguna medida, alguna cantidad del dinero defraudado, que no sabemos cuánto es. Sí, un poco excesivo, en realidad bastante excesivo todo el mecanismo, pero bueno, las autoridades que operaron todo o que planificaron todo el operativo tendrán sus razones. Yo creo que quizás habría podido ser menos generoso, pero bueno, mientras dé resultados y se devuelve el dinero al Estado, yo creo que todos vamos a estar conformes. En pocas palabras, Mauricio Funes, por más que intentes ocultarte de la justicia salvadoreña, la justicia te alcanzará. Ya están cayendo tus cómplices, tu ex esposa, tu suegro, y ahora te corresponde a ti. Mauricio Funes, es mejor que te entregues a la justicia salvadoreña y devuelvas lo robado. Así que somos la nueva generación. Suscríbete si aún no estás suscrito, comenta y comparte. Lleguemos a más personas y hagamos viral este video. Nos vemos hasta un próximo video.